Doctora, muy buenas noches. ¿Me confirma si está en sala para presentar, por favor? Muy buenas noches. Sí se le escucha. Vale. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Sati, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SID. Bienvenido al diplomado en técnicas y cortes ecográficos en patología, ginecología, piso pélvico, mama, infertilidad y órganos ginecológicos. Curso técnicas de ecografía mamaria, incluyendo elastografía e intervencionismo. Módulo 2, ¿no? El ponente a cargo del curso es la doctora Jenny Gabriela García. Eh, para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, al menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan le responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Si me permite compartir, por favor. Ya está ya, doctora. Perfecto, gracias. Un momentito. Mm, mm, mm. Doctora, no se ve lo que está presentando. Sí, un momentito, por favor. Tengo problemas técnicos. Por favor, un momento.
Ya, ni modo. Bueno, entonces vayamos hablando sobre lo que son las técnicas de ecografía mamaria, ¿ya? A su vez vamos a hablar de lo que es la elastografía y el intervencionismo, ¿no? Entonces empecemos hablando un poco, recordando lo que es una ecografía mamaria. Dentro de la ecografía mamaria, nosotros sabemos que esto lo vamos a utilizar específicamente para complementar lo que es una mamografía, ¿no? Una ecografía va a ser una herramienta valiosa, ¿no? Para el seguimiento de los pacientes con cáncer principalmente, debido a la capacidad para proporcionar las imágenes en tiempo real y sin irradiación. Y aquí su importancia principalmente en pacientes con alguna tumoración cancerígena, ¿no? Entonces vamos a hacer el uso de ondas sonoras, a lo que nosotros llamamos ultrasonido, ¿no? Estos sonidos que los humanos nosotros no podemos escuchar. ¿Esto para qué? Para producir una imagen de los tejidos mamarios. Entonces, en la ecografía mamaria vamos a usar los transductores que son de alta frecuencia. Hoy en día ya hay de diferentes frecuencias, pero las principales es de 7.5 a 10 megahertz, ¿no? Gracias a estas vamos a obtener diferentes imágenes de buena calidad y de diferentes lesiones que podemos encontrar a este nivel. Vamos a poder ver lesiones incluso que no podíamos verlas con las mamografías. Entonces, gracias a esto, por eso les decía que la ecografía va a ayudar a que podamos visualizar algunas imágenes que no se pudieron visualizar con la mamografía, ¿no? Entonces, nos ayuda, ¿no? Ambas. Entonces, vamos recordando un poco de lo que es la anatomía mamaria, cómo está constituida la glándula mamaria, ¿no? Tenemos ahí la glándula, tenemos glándulas sudoríparas modificadas, ¿no? Vamos a encontrar de 15 a 20 lóbulos, ¿no? Van a estar distribuidas y de diferentes tamaños. También tenemos lóbulos compuestos, ¿no? Estos van a tener un conducto lobular, conductos ramificados de menor calibre y el lóbulo, ¿no? Principalmente. Tenemos el tejido estromal, que es un tejido de soporte. Vamos a ver que es tejido fibroso, interlobular, compacto, incluso vamos a encontrar periductal e intralobular laxo y graso. Vamos a poder dividir esta zona, bueno, esta región en tres zonas de menor a mayor profundidad en lo que es en la ecografía. Entonces vamos a tener estas tres zonas que son de importancia en la ecografía. Tenemos la zona premamaria, la zona mamaria y la zona retromamaria. Hablando de estas zonas, fíjense, tenemos aquí en la imagen, ¿no? Una zona, la zona mamaria, la zona premamaria y la zona retromamaria. Principalmente la zona premamaria es aquella zona que va desde la piel y vamos a encontrar la grasa subcutánea, ¿no? Y luego tenemos una zona entre la zona premamaria y la retromamaria, que la llamamos la zona mamaria previamente dicha. Vamos a ir viendo qué estructuras vamos a encontrar en estos niveles. En la zona premamaria o subcutánea, ¿no? Vamos a ver que se va a encontrar la piel, la aponeurosis mamaria anterior, ¿no? Principalmente. ¿Y cuál va a ser el contenido que vamos a tener ahí? Va a tener parte de lo que son los tegumentos. Y en la zona mamaria, esta se va a encontrar entre lo que es la aponeurosis mamaria anterior y la posterior, entre estas dos aponeurosis. Y vamos a encontrar contenido parenquimatoso. Ahora, en la zona retromamaria vamos a encontrar, se va a encontrar en lo que es posterior a la aponeurosis mamaria posterior, ¿no? Y vamos a encontrar tejido adiposo, vasos sanguíneos y linfáticos. Recordando aquí, como vemos en la imagen, ¿no? Aquí estamos viendo en la imagen esta estructura, ¿no? Que es todo lo que es una glándula mamaria, ¿no? Una mama en sí. Entonces vamos a encontrar primero lo que es la piel, ¿no? Del exterior hacia el interior vamos a encontrar la
piel. Tenemos el tejido celular subcutáneo, tenemos al ligamento de Cooper que nos va a servir de sostén, la fascia mamaria superficial, el parénquima mamario, lóbulos, los conductos galactóforos, el tejido conjuntivo interlobar, ¿no? La fascia mamaria profunda, el tejido adiposo retromamario, la fascia muscular, músculo pectoral mayor, menor, ¿no? Las costillas y los músculos intercostales y por último las pleuras, ¿no? Todo eso es lo que vamos a visualizar. Aquí estamos viendo todas estas estructuras. Y lo mismo tenemos que empezar a ver en lo que es una ecografía. Fíjense, aquí estamos viendo, ¿no? Una mama izquierda. Y vamos viendo lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, aquí está la glándula mamaria propiamente dicha, ¿no? Por debajo aquí estamos viendo en hipoecoica, una imagen hipoecoica, estamos viendo lo que son los músculos, ¿no? Y posteriormente vamos a ver ya el reflejo de lo que son las costillas, ¿ya? Aquí de igual forma, estamos viendo lo mismo, ¿no? Aquí estamos viendo la glándula mamaria, igual de esta forma. Vamos a ir viendo poco a poco para que vayan conociendo cómo es que se tiene que ver una ecografía. Aquí lo estamos viendo de manera general. Vamos a ver entonces patrones ecográficos, cómo se ven estos patrones ecográficos, ¿no? En la ecografía, ¿cómo se ve? Entonces tenemos tres diferentes formas de mencionar, ¿no? Tenemos lo hiperecoico, que viene a hablar de la piel, el ligamento suspensorio y el tejido fibroglandular. Entonces, el ligamento de Cooper, la piel y el tejido fibroglandular lo vamos a ver hiperecoico. ¿Y qué será hiperecoico? Lo que vamos a ver de color blanco, ¿ya? Blanco, hiperecoico es blanco. Luego tenemos un intermedio, lo que viene a ser grasa, el parénquima glandular, periductal y periluliar, que viene a ser de color gris. Luego tenemos lo anecoico es aquello que vemos de color negro, lo que viene a ser líquido, agua, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen anecoica. ¿Ya? Entonces recuerden siempre estos términos importantes a la hora de distinguir en una ecografía. Entonces, como les decía, los planos, piel, grasa preglandular, tejido fibroglandular, grasa retroglandular, pectoral, y podemos ver incluso en algunos casos adenopatía, si es que existiese algún proceso tumoral o que ya esté empezando un proceso tumoral, ¿no? Y aquí vamos a reconocer, según la ecogenicidad de los tejidos. ¿Y cómo vamos a ver? Como les decía, la piel va a ser hiperecoica, es decir, vemos de color blanco. Entonces, aquí estamos viendo en la superficie, lo que está de color blanco es la piel, ¿ya? Luego tenemos el tejido celular subcutáneo, que es hipoecoico. ¿Eso qué quiere decir? Que es un poco gris, lo vamos a ver de color gris. Y estamos viendo específicamente posterior a la piel, la siguiente capa que viene es hipoecoico. Las siguientes capas en realidad, ¿no? Porque después viene el pezón propiamente dicho, igual es hipoecoico, el parénquima sí lo vamos a ver hiperecoico, ¿ya? Y el tejido conjuntivo de estas pequeñas finas líneas que estamos viendo es aquel tejido conjuntivo que es hiperecoico. La infiltración, todo lo que es grasa, lo vamos a poner de color gris. Entonces, recordemos que entre este tejido conjuntivo vamos a encontrar algunas infiltraciones adiposas. Estas infiltraciones adiposas son tejido hipoecoico, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahora, aquel tejido que se encuentra posterior a la mama, este tejido adiposo, puede verse en algunas ocasiones hiperecoico, es decir, más blanquecino que negro, ¿no? Ya no es tan grisáceo. Entonces eso también lo podemos reconocer de ese modo. Y los conductos galactóforos igual los vamos a ver de color gris y el ligamento de Cooper lo vamos a ver blanco, ¿no? Hiperecoico es. Bien. Ahora, hablando de las técnicas de estudio que vamos a conocer dentro de lo que es em, ecografía mamaria, vamos a ver diferentes técnicas. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, en el estudio real lo que llamamos el barrido. El barrido propiamente dicho nos permite visualizar un segmento pequeño de la masa.
pero no así todo el segmento y de todos los ángulos, ¿no? Entonces, el barrido solo nos va a servir para ver un segmento, ¿no? De lo que es el tumor propiamente dicho que vamos a querer ver, o de la mama, ¿no? Entonces, como se mencionaba, algunos profesionales limitan la ecografía mamaria a lo que es la investigación de las masas palpables, es decir, si viene una persona que quiere hacerse una ecografía mamaria, el, el técnico lo que va a querer hacer es directamente guiarse en eso, en que existe una masa tumoral. Solo va a pensar en que existe una masa tumoral. Es a lo que nosotros llamamos la bultografía. Pero no debería ser así. Debería ser que el médico en cuestión que esté o el técnico que vaya a hacer la mamografía o vaya a hacer la ecografía mamaria tenga un amplio criterio, y es así que no solo vaya a buscar un bulto, sino que vaya a revisar toda la glándula mamaria, si está bien, si no hay algo más que un tumor, ¿no? Entonces, esto es un error que cometen muchos profesionales. Mm, Ya. Entonces, como les digo, la bultografía va a ser un nivel básico de ecografía mamaria donde hacemos un barrido y vemos si encontramos algo, ¿no? Si encontramos un bulto principalmente, porque eso es lo que se anda buscando en ese tipo de imagen. Entonces recordemos, ¿no?, que la ecografía mamaria es una herramienta valiosa en la evaluación de la mama y lo tenemos que utilizar para diversos propósitos, desde la detección de anomalías hasta la guía para procedimientos. Dentro de lo que concierne a las técnicas de estudio, vamos a ver que existe la ecografía basal, ¿no?, donde se evalúan las diferentes áreas de la mama, ¿no?, que pueden haber sido detectadas en una mamografía. Es decir, primero la llevan a la mamografía y podrían haber encontrado algo sugerente. Y de ahí que se hace una ecografía para revisar, ¿no? Durante un examen clínico también podíamos haber visto un bulto y directamente se lo manda al ecógrafo para que pueda revisarlo, ¿no? Pero no siempre debería ser así, debería ser un estudio de rutina, ¿no? Donde podríamos ver que existe otro tipo de afectaciones. También podemos hacer lo que es la ecografía Doppler, ¿no? Para evaluar la circulación sanguínea de la mama. Puede que se haya obstruido alguna parte de la circulación sanguínea de la mama. Y esto principalmente en mujeres que han tenido algún golpe, por ejemplo, o en mujeres que ya han tenido bebés y han dado de lactar, entonces también podría haberse afectado una parte de la circulación. También vemos la ecografía guiada por imágenes, ¿no? Esta ecografía nos sirve para guiar procedimientos, por ejemplo, para hacer biopsias o aspiraciones de quistes, que lo vamos a hablando más adelante, y la ecografía de alta resolución, que ya va a emplear lo que son transductores con alta frecuencia para que nosotros podamos obtener imágenes detalladas de diferentes estructuras. Luego tenemos también la ecografía por contraste, que se utiliza principalmente para mejorar la visualización de algunas lesiones, principalmente lesiones de malignidad o que se crean que son de malignidad, y de esta forma poder descartarlas. Y hoy en día también ya se ven las ecografías 3D que las vamos a ir hablando al finalizar. Entonces, para hacer una buena evaluación, una buena ecografía, nosotros tenemos que ubicar muy bien al paciente. La posición puede ser en decúbito dorsal, con las manos debajo de la cabeza, ¿no? De esta mano podemos inmovilizar a la mama y permitir que se pueda hacer la reproducción de los hallazgos, ¿no? Entonces, esta posición aplana la mama contra la pared torácica, tensa el músculo pectoral y va a mejorar la penetración sonora. También se puede utilizar con el paciente sentado, que es un complemento para utilizar, para localizar y obtener las imágenes parciales de lesiones que no se pueden palpar en decúbito dorsal. Recordemos que puede estar lateral o puede estar más profunda, entonces es importante que también podamos hacerlo de esta forma, para poder visualizar mejor estos tumores, ¿no? Estos bultos que pueden existir a nivel de la glándula mamaria. En pacientes con las mamas grandes se debe apoyar la pared torácica lateral sobre un almohadón. Lo vamos a poner sobre un almohadón firme para lograr una dispensión uniforme de lo que es la mama.
Ahora vamos cómo sostener el transductor, ¿no? Siempre tenemos que sostener el transductor desde lo que es la base, con los dedos y las palmas de la mano, ¿no? Vamos a realizar un contacto máximo con lo que es el transductor. La muñeca es la que controla los movimientos del transductor. El antebrazo se apoya suavemente sobre el paciente, ¿no? Y vamos a ir visualizando mediante movimientos guiados por el brazo. Para ello es importante recordar los planos del barrido, cómo se hacen estos barridos, ¿no? Les decía que algunos médicos hacen un barrido y ahí lo dejan, ¿no? Y no hacen todo este análisis que se debería hacer en la glándula mamaria. Vamos hablando de cada uno de estos barridos. Tenemos el barrido sagital, el barrido transversal, el barrido radial, el barrido sagital parasternal, el barrido transversal, el barrido axial transversal, el barrido axial sagital, ¿no? Entonces vamos viendo cada uno. Aquí tenemos el barrido sagital. El barrido sagital es uno de los más fáciles para el estudio completo de la mama, es el que normalmente se realiza. Fíjense cómo es que va, cómo vamos a manejar el transductor a la hora de hacer este barrido. 3 rastreos en sentido horizontal son suficientes para cubrir toda la mama con cortes superpuestos. Fíjense cómo se mueve, fíjense las flechitas, cómo es que se debe movilizar todo lo que es la mama. Se aplica solo la presión necesaria, nunca más de la cuenta, no tan fuerte, ¿no? Que puede ocasionar dolor, sobre todo si se tiene una masa tumoral. Demasiada presión puede deformar y distorsionar las estructuras anatómicas que nosotros queremos visualizar. También podemos hacer un barrido transversal. Esto para completar, ¿no?, los cortes que hemos hecho sagitales. Entonces, la manera de que esto se hace, fíjense cómo se ven las flechitas, de dónde se empieza y dónde terminamos. Esto principalmente lo utilizamos en pacientes que tienen mamas más grandes o cuya porciones externas es difícil de estudiar en cortes sagitales. Ya, entonces podemos utilizar la posición horizontal que nos ayuda a comprimir la región con una uniformidad y se obtiene un análisis más sistemático. Vamos a hablar entonces de los cortes radiales. Ahora aquí tenemos los cortes radiales. Estos son útiles para evaluar estructuras ductales de los ductos. Sabemos que a este nivel es donde se producen principalmente los tumores, ¿no? Entonces, para evaluar a esta zona, podemos utilizar los cortes radiales. Podemos ver los conductos galactóforos que tienen convergencia radial desde la periferia hasta la areola y el pezón. Entonces, gracias a esto podemos hacer este tipo de movimientos. Fíjense, son movimientos circulares que se realizan. Esos son cortes radiales. Ahora, vamos con cortes tangenciales. Aquí tenemos los cortes tangenciales. En este estamos viendo que ponemos al transductor y lo llevamos hacia lo que es el pezón, ¿no? Uno a otro. Entonces podemos hacer ese tipo de cortes tangenciales. Se hace un barrido y se sigue las agujas del reloj en círculos a lo que es alrededor de la mama. Lleva un poco más de tiempo, pero con este podemos visualizar mucho mejor, ¿no? Podemos ayudar a las otras técnicas que hemos realizado. Aquí tenemos la glándula mamaria, ¿no? Anatomía de la glándula mamaria por ultrasonografía, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la zona subcutánea, ¿no? Aquí tenemos la zona mamaria y por último la zona retromamaria. Y eso es lo que estamos visualizando en estas zonas. Ahora, las estructuras anatómicas van a presentar ecogenicidad variable, como han visto, ¿no ve? Puede ser gris medio, como les decía, hiperecoicas, muy fuerte, ¿no? Blancas, hipoecoicas, ¿no? Entonces, vamos a ver que se ven hiperecoicas, lo que es el tejido interlobular. La poniorosis también se ve tanto la anterior como la posterior. Fíjense, ahí está la poniorosis, se está marcando con una flechita. La anterior como la posterior, las dos aponiorosis y el ligamento de Cooper se ven de color blanco, ¿no? Entonces, por eso decimos que son hiperecoicas. Y aquí estamos viendo y lo mismo, ¿no? Estamos viendo esta zona que es hiperecoica, ¿no? Estamos viendo aquí el ligamento de Cooper. También vemos aquellas estructuras que tienen una ecogenicidad media, son isoecoicas.
En estas vamos a ver lo que es un tejido graso, tejido epitelial, de los conductos, los lóbulos, intralobular, periductal. Y el tejido mamográficamente denso por ultrasonografía corresponde a tejidos isoecoicos o hiperecoicos o isoecoicos mixtos. Ya, entonces puede que exista, hay tejidos que están como entrelazados entre hiperecoicos e isoecoicos o hipoecoicos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un tejido denso, ¿no? Denso. Aquí se ve, pues se puede visualizar como en las imágenes de lado, ¿no? Aquí estamos viendo que ese tejido denso, ¿no? Un tejido denso. Aquí estamos viendo los conductos mamarios normales, ¿no? En un corte longitudinal, como hemos visto con el transductor, ¿no? Y bien, no este con cortes transversales. Fíjense cómo se ven aquí, ya los podemos ver más redonditos, ¿no? Fíjense cómo se ven estos conductos. Y aquí ya los vemos de manera longitudinal, todo el espacio que transcurre, ¿no? El espacio que tiene estos conductos. De esta manera nosotros podemos ver si este ducto puede estar obstruido por algún tumor, ¿no? Por alguna sustancia o algo que haya ocurrido, ¿no? Puede que se haya obstruido este conducto y ahí lo podemos visualizar. Respecto a las técnicas para el protocolo, va a ser importante que nosotros conozcamos la localización de cualquier lesión, ¿no? Saber en qué lugar principalmente afecta este tipo de lesiones. Tenemos que, el momento de dar el protocolo, la documentación a nuestro paciente, visualizar muy bien dónde. Como nosotros ya conocemos la anatomía, entonces vamos a decir, encontramos entre estas dos zonas, por ejemplo, ¿no? Encontramos en tejido ductal, ¿no? Entonces tenemos que saber la localización de la lesión. Y siempre se tiene que hacer, si bien tenemos una, una lesión y nos han mandado por una lesión en la mama izquierda, siempre se debe hacer el análisis en en ambas mamas. De esta manera podemos hacer un análisis más comparativo y ver cómo se encuentran ambas. O incluso, si bien ha venido un paciente para revisión de una mama, podemos, quizá encontremos en la otra mama igual algún proceso tumoral. Tenemos que poner la posición horaria, les había dicho que es en sentido del reloj, ¿no? Posición horaria. Entonces, en base a eso también podemos poner dónde se encuentra. Ahora les voy a explicar cómo es que se debe documentar. Luego vamos a ver la distancia al pezón, es decir, cuánta distancia tiene del pezón, lo que estamos visualizando, y la orientación del transductor que hemos utilizado. Entonces aquí ya estamos viendo, ¿no? Fíjense, tenemos la primera zona, nos dice, ¿no ven? SA lo vamos a abreviar por subareolar, AX, segmento axilar. 1, 2, 3, vamos a ponerlos por los anillos concéntricos desde el borde areolar hasta el límite mamario. Entonces vamos a ver que vamos a formarnos 3 anillos a nivel de lo que es desde el pezón hacia la periferia. Entonces el primero será el anillo central, el medio será el anillo medial y el último, más externo, ¿no? Va a ser el anillo externo. Ahora tenemos la orientación radial. Con la orientación radial vamos a poder ver la zona horaria. ¿Ya? Entonces, para ello también en esta parte vamos a tener que documentar a qué distancia en centímetros se encuentra y también podemos ver, ¿no?, algo más subjetivo que ya tendría menos variabilidad, ¿no? Pero también se puede hacer a nivel de los centímetros. Ahora, la orientación del transductor también lo tenemos que poner, tenemos que decir, ¿no? ¿Cómo hemos orientado el transductor para haber encontrado este proceso tumoral, lo que estamos encontrando? Hemos hecho una orientación longitudinal de transductor, hemos hecho una transversal o una radial, ¿no? Eso podemos visualizar. Ahora vamos con el cuarto punto, la profundidad. En la profundidad la vamos a hacer en ABC, así se utiliza. El A es el tercio superficial, B el tercio medio, C tercio profundo, es decir, cuánto nosotros hemos utilizado de profundidad para poder visualizar. En la nomenclatura, entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿No? Esto tanto para personal que va a recoger las ecografías como personal que las va a indicar. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a poner mama derecha, lesión a las 12, anillo medio, profundidad media.
¿no? Lo abreviamos de la siguiente forma. Ahí tenemos R12, 2B, RAD. Así es como se llega a abreviar. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos las siglas que les había mencionado anteriormente y eso es lo que está diciendo. Está diciendo mama derecha lesión a las 12, por eso está poniendo 12, ¿no? Anillo medio, por eso está poniendo 2B y la profundidad media, que sería RAD, ¿no? Entonces, así de este modo nosotros vamos poniendo. Y ahora utilizando la distancia de lo que es el pez, por ejemplo, 6 centímetros del pezón, vamos a poner 12, que vendría a ser esa hora que se ha encontrado, ¿no ve? La lesión a las 12. Después estamos viendo que es N más 6, dicen, ¿no ve? Entonces nos está indicando la distancia a 6 centímetros de lo que es el pezón, ¿ya? Entonces de ese modo se va abreviando para poder hacer hacer el protocolo para entregar, ¿no? Muchas veces muchos no llegan a entender esto porque no recuerdan estas abreviaciones que se tienen en momento de entregar, pero ya últimamente siempre ponen lo último, ¿no? Pero es mucho mejor que lo vayan aprendiendo. Hablando de las indicaciones, la mayoría de las ecografías de mama diagnósticas se realizan de manera orientada para evaluar una determinada anomalía que puede ser palpable principalmente, ¿no? Normalmente las personas vienen, se palpan algo y recién viene el médico. Entonces, recién, ¿no? Entonces, normalmente lo hacemos para ver una anomalía palpable, una mamográfica, ¿no? Las masas palpables nos van a dar una orientación ecográfica de tejido denso en mastografía y nos va a permitir encontrar un proceso benigno a fin de que nosotros podamos evitar las biopsias, ¿no? Y en algunas ocasiones será necesario para ver si es una lesión maligna o benigna que hagamos una biopsia guiada por una ecografía. Entonces aquí, por ejemplo, se debería hacer palpar la localización, nos dice, ¿no? Entonces aquí en la ecografía nosotros ya estamos viendo que existe algo, ¿no? Fíjense ahí en esta ecografía, nosotros podemos ver, ahí está la piel, el tejido celular subcutáneo, el tejido, la zona mamaria, premamaria, la zona retromamaria, y ahí estamos viendo algo, ¿no? Estamos viendo un bulto. Ahora, dentro de las densidades mamográficas, recordemos que la ecografía va a ser una herramienta diagnóstica para evaluar anomalías mastográficas, ¿no? Que puede tener calcificaciones en algunos casos, masas pueden ser discretas, de densidades focales, en algunos casos asimétricas, en algunos casos simétricas. ¿No? Podemos ver si es un tejido normal o benigno, maligno, puede ser sospechoso malignidad. Entonces vamos a ir viendo de acuerdo a las densidades, al cambio de las densidades que ya se tiene. Recordemos que para ello nosotros tenemos que recordar la normalidad, cómo se ve normalmente, y ahí vamos a ver la afectación. Fíjense en esta imagen, aquí estamos viendo donde está marcando la flechita, que existe algo anormal, ¿no? Recordemos cómo esto se veía al principio y cómo se ve ahora, ¿no? Fíjense este tejido hipoecoico o isoecoico, ¿no? Entonces ya estamos visualizando que existe algo ahí, ¿no? Dentro de las nuevas tecnologías tenemos lo que es la elastosonografía, la ecografía 3D, las armónicas principalmente, ¿no? El armónico es una ecografía de frecuencia múltiple de un haz que lo origina. Por ejemplo, si se emite 2 MHz, se recibe 4 MHz. Recordemos que en una ecografía normal vamos a, eh, si se emite 2 MHz deben volver. Es como un eco, ¿no? Vuelve lo mismo. En cambio, en esta otra ecografía, la armónica es diferente. Se emiten 2 MHz y se reciben 4 MHz. Entonces te va a utilizar una frecuencia que es un múltiplo de la frecuencia nominal de la sonda. Entonces será mucho mejor, sí, nos va a ayudar mucho mejor a que nos dé la emisión de imágenes de mucha mejor calidad, ¿ya? No recibe la misma frecuencia que un transductor clásico, ¿ya? Entonces nos ayuda porque va a tener el doble de frecuencia inicial de emisión, entonces el resultado va a ser mucho mejor. Ahora, razones de la mejora de la imagen. Tiene menor atenuación del haz emisor al emitir 2 MHz
y recibe los ecos de 4 MHz, va a mejorar la penetración con respecto a lo que es la emisión y la recepción de 4 MHz de la ecografía conversiva. Hay una mejoría en la resolución espacial, porque en relación a la frecuencia de 2 MHz, los de ecografía 4 MHz son menos anchos con la siguiente mejora en su resolución lateral. Lo que antes no se podía ver con la ecografía convencional, esta va a poder visualizar un poco más, ¿no? La longitud de onda es más corta y mejora lo que es la resolución axial. También va a disminuir el ruido de fondo. Entonces va a haber una mejoría de la resolución de los grises. Entonces recuerden que estábamos viendo una imagen que a veces entre los grises se confunde entre una estructura y otra, porque recordemos que existen diferentes estructuras que tienen la misma ecogenicidad. Entonces a veces es un poco complejo poder diferenciarlas, pero con este tipo de ecografía es mucho mejor con la armónica. Fíjense, aquí tenemos, ¿no? Estas son las fundamentales y estas son las armónicas. Fíjense la diferencia entre estas dos, ¿no? Es una ecografía em, clásica y aquí estamos viendo una armónica. Fíjense, en esta ya la hemos podido visualizar incluso aquí a la lesión. Aquí se visualizaba, pero muy poco, ¿no? Se confundía con las otras. Aquí ya no se confunde, es mucho mejor la visualización. Otra de las tecnologías es la elastografía, es la elastosonografía. Esta es una técnica que va a evaluar lo que es la consistencia y la dureza de los tejidos. Entonces es diferente, ¿no? Esta va a tener que ver con la consistencia de estos tejidos. En esta modalidad vamos a ver las propiedades morfológicas en la ecografía. Es decir, las lesiones malignas van a mostrar dureza significativa superior a las lesiones benignas. Entonces, la elastosonografía nos puede ayudar a la hora de que nosotros podamos ver si un tumor es maligno o puede ser benigno. Entonces, nos ayuda a eso, ¿no? Si bien ya hemos encontrado el tumor con la ecografía, con la elastosonografía, podemos ver si es maligno o benigno, nos ayudan, ¿no? Entonces, vamos a ver una correlación de mapas anatómicos de la elasticidad de antes y después de ejercer una compresión externa sobre los tejidos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, según esto, una escala de color. Vamos a ver, ahora les voy a mostrar. Es una escala de color que va a proyectar el modo en el que se encuentra la imagen, ¿no? En modo B. Y allí vamos a poder ver, de acuerdo a los colores, cuál es más denso, cuál es más duro, cuál es más suave, por así decirlo, ¿no? Más blando. Entonces, dentro de los aspectos técnicos que vamos a visualizar con la elastosonografía, vamos a ver, em, aquí está, vamos a ver que vamos a traducirlo en una escala de colores que van a representarse sobre la imagen en modo B. Entonces, los colores van a ser entre rojo, verde y azul. El rojo corresponde a tejidos blandos, entonces los que presentan el máximo grado de tensión o elasticidad. Entonces estamos viendo rojo, tejido blando. Verde es un indicador de elasticidad media y el azul corresponde a tejido duro o con muy poca tensión o elasticidad. Entonces aquí estamos viendo una escala, ¿no? Para que podamos ver. Escala de bueno que nos dice, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? El tejido verde que les decía que es una elasticidad media, lo azul que es tejido duro, ¿no? Ahí estamos visualizando. Y este, por ejemplo, tiene tejido duro en el score 3 dentro y por fuera tiene un tejido intermedio, ¿no? Y aquí incluso puede tener los 3 tipos de tejido, ¿no? Duro, intermedio y blando. Una puntuación de 1 indica tensión o elasticidad homogénea en toda la lesión, ¿no? Entonces, esta imagen lo vamos a visualizar, un score 1. ¿Qué podríamos visualizar? Podríamos ver, por ejemplo, quistes, ¿no? Los quistes. ¿Ya? Vamos viendo otro, aquí. Una puntuación de 2 indica lesión fundamentalmente elástica con algunas zonas de ausencia de elasticidad. Es un patrón de mosaico. Fíjense, aquí se ve, ¿no? El patrón de mosaico y lo mismo que estamos viendo aquí en el score 2. ¿Ya? Entonces, puede haber zonas con ausencia de elasticidad y otras que sí tienen elasticidad. En una puntuación 3 indica elasticidad en la periferia,
de la lesión y ausencia de la elasticidad en el centro de la lesión. Entonces, por ende, vamos a ver la periferia verde y el centro en color azul. Una puntuación 4 indica ausencia de la elasticidad en toda la lesión, ¿no? Fíjense, todo se ve de color azul. Fíjense cómo se ve la imagen. Muy bien, nos ayuda mucho a identificar ese tipo de tumoraciones. Ahora, en la puntuación 5 nos indica ausencia de elasticidad en toda la lesión y en el área circundante, ¿no? En el área de color azul estamos viendo, es decir, no solo es el tumor, sino que se va esparciendo. Fíjense aquí, ¿no? Se va esparciendo a los costados, a los lados, ¿no? Entonces el área azul es el más grande, ¿no? Y se va esparciendo, ¿no? Entonces la escala de bueno nos ayuda mucho para ver los contornos, ¿no? Vamos a ver si correlaciona con los BIRARS, ¿no? Entonces, la elastografía, al complementar la ecografía del modo B, mejora su rendimiento diagnóstico. Nos evita falsos positivos en lesiones con scores E1 y E2. Ayuda a detectar aquellas lesiones que han sido incluidas al grupo de BIRAR3. Por ejemplo, muchos se llegan a equivocar con ello. Hoy en día, con la elastonografía, lo podemos corregir y ayudar mucho mejor al paciente, ¿no? Y tras la elastografía podemos beneficiarnos de hacer un diagnóstico precoz de cáncer mediante biopsia percutánea, ¿no? Ahora, la ultrasonografía 3D. Vamos a hablar de la ecografía 3D. La ecografía 3D nos va a permitir una mejor interpretación, ¿no? Y de las características que tiene la masa, ¿no? Si es sólida, que una ecografía 2D. El análisis multiplanar en el plano coronal no es visible por ecografía convencional. Entonces facilita una mejor valoración del volumen a través de lo que es el plano coronal y la morfología de la lesión. Nos permite caracterizar toda la superficie de la lesión, valorar mejoría de la infiltración focal, ¿no? Proporcionar mejor valoración del tejido circundante. Y aquí vemos, ¿no? Aquí tenemos una ecografía 2D. Fíjense, así lo vemos normalmente en una ecografía. ¿Y cómo podemos ver en una ecografía 3D? Fíjense, o sea, podemos ver hasta los relieves que este tiene, la forma que este tiene, ¿no? Fíjense. Así es como nos visualiza la ecografía 3D. ¿Ya? Entonces, esta ecografía automatizada nos va a proporcionar una imagen de la glándula mamaria en 3D en un corto tiempo, ¿no? Podemos ver que tenemos el acusón, aunque hoy en día ya existen diferentes equipos que nos van a ayudar a hacer el uso de la ecografía 3D. Aquí estamos viendo este equipo, ¿no? Es el equipo 3D con el cual podemos hacer este tipo de ecografías. Miren cómo ingresa, cómo ponemos en la mama ahí y puede hacer la ecografía. Fíjense cómo va acomodándose y puede hacer ecografías 3D. Las ventajas similares a lo del ultrasonido convencional no dependen del operario, optimiza el tiempo de exploración, desventajas no visualiza la región axilar. Esta es su desventaja. La única desventaja que tiene esta 3D es que no podemos visualizar la región axilar porque el equipo, si se dan cuenta, es de esta forma y no podemos ingresar a esta zona. Ya posteriormente yo creo que van a crear ya aparatos donde vamos a poder ingresar a diferentes zonas, ¿no? Y aquí estamos viendo en la ecografía 3D, fíjense cómo es que se visualiza mucho mejor, ¿no? Y aquí mismo estamos viendo las dos mamas, ¿no? Cómo vamos ingresando y cómo podemos visualizar. Ya. Importante recordar el protocolo estándar para lo que es el estudio de la glándula mamaria, ¿no? Para ello es importante que recordemos nosotros que tenemos que hacer la anamnesis completa, siempre dirigir la atención a factores de riesgo que tuvo nuestro paciente, principalmente en pacientes con cáncer, si han tenido familiares con algún antecedente de cáncer de mama o otro tipo de cáncer. Documentar si existió hallazgos de exploración física, si hemos palpado la glándula mamaria de la paciente y ha sentido dolor espontáneo, una mastalgia difusa, delimitada, entonces eso tenemos que documentar.
También el momento en el que aparecieron los cambios palpables, es preguntar a la paciente cuándo ha sentido por primera vez este cambio, ¿no? ¿Cuándo ha sentido esta bolita, lo que ha encontrado la paciente, lo que suelen decir, ¿no? También tenemos que ver las dos mamas y ver la simetría que estas tienen. Tenemos que prestar atención a las densidades asimétricas e inespecíficas que estas tienen. Describir con precisión tanto lo que son lesiones focales circunscritas, con si existen microcalcificaciones, ¿no? Entonces, todo esto respecto a la morfología también tenemos que indicar. Debemos consignar un esquema de los resultados de las ecografías previas que se haya realizado, porque se haya realizado una ecografía doble, una resonancia magnética, biopsia por aspiración percutánea, entonces pues se haya realizado diferentes métodos diagnósticos, ¿no? Entonces debemos ver un esquema de los resultados que ha obtenido mediante estos análisis. Siempre es importante tomar la nota de la fecha de los estudios y la descripción y la ubicación de los hallazgos. Dentro de la información de la anamnesis, bueno, lo que siempre preguntamos, ¿no? Fecha de la menarquia y menopausia es muy importante, sobre todo en las mujeres, ¿no? Es lo importante. La menarquia y la menopausia. ¿Cuándo empezó sus menstruaciones y cuándo terminó, ¿no? Si es que ya pasó el tiempo. Antecedentes menstruales, si una persona es regular, irregular, cuántos días estaba con la menstruación, si tuvo dolores durante la menstruación, todo eso nos importa, ¿no? Antecedentes obstétricos, si tuvo abortos, si cuántos partos tuvo, cesáreas, etc. Si está tomando alguna medicación, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ver, o incluso la hormonoterapia, ¿no? Muchas ya se controlan de este modo para planificación familiar, entonces también es importante conocer esto. Factores de riesgo familiares, operaciones anteriores, ¿no? Que tuvo, trastornos ginecológicos, motivos por el que acude a consulta. Luego, posteriormente, hacemos una ecopalpación, ¿no? Entonces vamos a hacer la palpación, ¿no? Hacemos la palpación y posteriormente se realiza el análisis ecográfico individualizado. La exploración puede ser dinámica, primero, ¿no? Donde hacemos la determinación de la extensión espacial, es decir, dónde vamos a explorar. Entonces, estando con el transductor en un ángulo apropiado, definimos la extensión espacial de todas las estructuras y nos va a permitir explorar todo el tejido adiposo que pudo haber infiltrado el parénquima, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que documentar qué estamos encontrando con esta exploración dinámica. Luego hacemos una pequeña compresión, aplicamos la presión con el transductor para evaluar la compresibilidad de la estructura, de las estructuras intermamarias. ¿Ya? Entonces hacemos una pequeña exploración, ya que también esto nos ayuda a ver si las áreas con mayor atenuación son consecuencia de un tumor que absorbe el sonido o si se trata de artefactos causados por una incidencia tangencial u oblicua. Entonces, por eso se hace una pequeña compresión. Luego hacemos la descripción de los hallazgos en la exploración clínica. Hacemos los hallazgos y tenemos que decir la ubicación, ¿no? Estamos viendo el tamaño de la mama, tenemos que decir el tamaño de la mama, simetría, enrojecimiento cutáneo, si hay edema, si hay depresión o protuberancias cutáneas, si existe engrosamiento de la piel, tenemos que ver el pezón, ¿no? Si existe eczema, si existe retracción del pezón, que nos van a ser indicativos de que existe algún proceso tumoral. Y la ubicación, ¿no? Si es simetría, si es derecha, izquierda, si es bilateral, si es difuso, circunscrito, los cuadrantes, en qué cuadrantes se encontrará la distancia del pezón en centímetros. Y así es como podemos ver, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo la enfermedad de Paget. El pezón está eritematoso, con costras, ¿no? Y esto puede estar asociado a un carcinoma. Aquí estamos viendo, ¿no? Igual, una enfermedad de Paget en mama. Igual está, ¿no? Eritematoso. Ahora, aquí también vamos a ver, ¿no? Las anomalías no palpables.
Vamos a ver si existe nodularidad pequeña o blanda, media, grosera, la firmeza que este tiene, si existen masas. Igual, para lo mismo tenemos que saber la ubicación, ¿no? Dónde está central, periferia, distancia del pezón, todo eso tenemos que calcular. Y fíjense, aquí nosotros ya estamos viendo en la ecografía un proceso tumoral, ¿no? Fíjense, aquí lo delimita muy bien en la ecografía. Nosotros podemos poner estas guías para saber las dimensiones y de este modo poder decir qué tipo de tumoración es, ¿no? Y si se encontrará en las en las dos mamas para ver, ¿no? Para decir si es simétrico, si está en ambas, si es bilobular, ¿no? Si es difuso, si es concreto, si está en la derecha, izquierda, en qué cuadrante se ubicará. Entonces, todo esto nos sirve para que nosotros podamos hacer la indicación. Y aquí lo mismo, igual estamos viendo aquí está el proceso tumoral y en este lo mismo, ¿no? Se pueden visualizar aquí también, ¿no? Es una imagen hipoecoica y ahí igual. Entonces, estos hallazgos ecográficos nos van a permitir examinar lo que es la anatomía de una mama sana, principalmente, ¿no? Que es lo que nosotros queremos encontrar, pero siempre, siempre que vienen los pacientes, vemos la mayoría que tiene un proceso tumoral, porque es cuando llegan, cuando encuentran algo ahí. Entonces, en la interpretación de los hallazgos mamográficos, vamos a ver el parénquima mamario, las densidades que esto tiene, si es que existen macrocalcificaciones, microcalcificaciones, que los vamos a ver de color blanco, o ya, también llamado hiperecoico, ¿no? Vamos a tener que ver las diferencias entre lo que es una lesión maligna y una lesión benigna. Y bueno, para ello tenemos que hacer la interpretación de los hallazgos ecográficos, ¿no? ¿Cómo es su arquitectura de lo que estamos viendo? ¿Es homogénea? ¿Es no homogéneo? ¿Es bueno, limitado, malo? Eh, ¿Hay adiposidad? ¿Cómo se encuentra la parénquima? ¿Cómo se encuentran los conductos? ¿Qué diámetro tienen los conductos? Entonces, gracias a la ecografía vamos a poder visualizar todas estas estructuras y poder decir, ¿no? ¿Cuánto mide este ducto? ¿Cómo está? Y eso es lo que vamos a visualizar en lo que son en las diferentes ecografías, ¿no? Aquí estamos viendo igual. Aquí estamos viendo lobulillos. Ya. Hablando de las lesiones propiamente dichas, tenemos que saber la forma, si son redondeadas, ovaladas, pleomorfas, el contorno será liso, será irregular, sus bordes serán delimitados, mal delimitados. Habrá transición sonora realzada, sombras en los bordes, cuánto será su tamaño, la orientación axial que hemos utilizado, la compresibilidad, si es comprensible o incompresible, y si es móvil, si es muy móvil, levemente móvil o es inmóvil. Entonces igual lo vamos a visualizar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un fibroadenoma. Ahí está, fibro, una imagen hipoecoica. Entonces vamos a ver la diferenciación, ¿no? Entre una lesión maligna y una lesión benigna. Para ello tenemos que, después de haber descrito esta lesión, le asignamos un grado basado en lo que es la escala de 5 puntos de lo que es sospecha de un tumor maligno, los BIRARS, ¿no? Con los BIRARS nos vamos a poder ver cómo vamos a utilizar esto de acuerdo a lo que estamos encontrando en la ecografía. Ahora, en el BIRARS lo va a dividir en 5, ¿no? Uno, mama normal que puede examinarse fácilmente. Esos son los niveles de sospecha de lesiones, perdón, sospecha de lesiones. Número dos, lesión de aspecto benigno, es decir, que es un quiste circunscrito con cambios microcrísticos o fibrosos. En el tres es la lesión que requiere un seguimiento, es decir, todas las masas sólidas, ya sean lipomas, fibromas, fibroadenomas, lesiones fibroquísticas, ¿no? Si bien no son lesiones malignas, estas podrían producir, con el tiempo pueden llegar a ser malignas. Luego tenemos el cuarto, que son lesiones con sospecha de carcinoma, que presentan uno o dos de los criterios de cáncer. Y el quinto ya tiene un índice muy alto de sospecha de carcinoma, que se presenta, que va a tener más de dos criterios de cáncer. Entonces, la evaluación final y recomendaciones que vamos a ver se realiza con los hallazgos palpables, la forma de presentación, los hallazgos mamográficos, la fiabilidad de lo que son los hallazgos ecográficos, que dependen de factores individuales, ¿no?
Y posteriormente la documentación, como les había dicho, que tienen que destacar todo eso y además poner unas 2 imágenes por lo menos de lo que vienen a ser estas estructuras, ¿no? Lo que hemos encontrado. Podemos encontrar desde masas mamarias quísticas, como un quiste simple, quiste complicado, un hematoma o seroma, un absceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un quiste complicado, ¿no? Es decir, es un quiste que ha sangrado. Fíjense cómo se ve de color negro, ¿no? Lo que nosotros llamamos anecoico en ecografía, ¿no? Y los coágulos lo podemos ver igual de color negro. Aquí, por ejemplo, tenemos un hematoma o seroma, igual forma, ¿no? Podemos ver podemos ver los abscesos, los nódulos mamarios, ¿no? Un nódulo benigno. ¿Cómo será un nódulo benigno? La lesión es hiperecogénica, de forma oval o hasta 3 lobulaciones suaves, bordes lisos, puede ser fina, una fina pseudocápsula ecogénica. Y los criterios ecográficos de un nódulo maligno, vamos a ver que tiene bordes espiculados, la forma y el contorno es irregular, tiene una marcada hipogenicidad, más alto que ancho, tiene microcalcificaciones, hay una sombra acústica en algunos casos, extensión intraductal, microlobulaciones y en algunos casos también va a existir lo que son estructuras ramificadas a esta. Y aquí estamos viendo estos nódulos, ¿no? Y también puede existir nódulos indeterminados en los cuales no podemos recordar, ¿no? Cuáles son, si puede ser, tiene tanto criterios como malignidad como criterios de benigno. ¿Mm? Bien, entonces hablamos de las diferencias de lo que es una elastografía y lo que es elastografía por compresión y lo que es la que es por cortes, por ondas de corte, ¿no? Entonces nos dice que la elastografía por compresión, su principio va a ser que va a medir la elasticidad del tejido en respuesta a lo que es la compresión aplicada manualmente o automáticamente durante el examen, es decir, se hace una compresión. Este es su principio. Y en lo que viene a ser la elastografía por ondas de corte, va a medir lo que es la velocidad de propagación de las ondas de corte o el cizallamiento que se genera en los tejidos mamarios. Entonces, la velocidad de estas ondas está relacionada con la elasticidad del tejido. Las ventajas que existen en lo que es la elastografía por compresión, bueno, es sencillo de utilizar y de realizarse, no requiere de equipos adicionales más allá de lo que es un transductor de ultrasonido. Y las ventajas de lo que viene a ser la elastografía por ondas de corte proporciona una medición objetiva y cuantitativa de lo que es la elasticidad del tejido. Es menos dependiente de la técnica del operador en lo que es en comparación con la elastografía por compresión y puede ofrecernos imágenes más precisas y reproducibles. Hablando de lo que es el intervencionismo ecoguiado en patología, ya, ya. Ya, hola. Puedo apagar. Ya. Hablando de lo que es el intervencionismo ecoguiado en patología mamaria, utilizamos la ecografía para guiar un procedimiento médico y esto nos va a servir para... Ay, madre, mi garganta. Ya, nos va a servir para tener una alta precisión, ¿no? Para
nos va a facilitar para la evaluación y el tratamiento de las diversas condiciones mamarias. Nos va a ayudar a procedimientos intervencionistas, ¿no? Como ser una biopsia, y estamos viendo, ¿no? Una biopsia por aspiración con aguja fina, una biopsia con aguja gruesa también lo podemos utilizar. La biopsia por aspiración con aguja fina, el propósito va a ser extraer células de una masa o de un área que sea sospechosa para su análisis citológico, ¿no? Donde se inserta una aguja fina en la lesión bajo guiada, ¿no? Por la ecografía para aspirar estas células y examinar al microscopio. Y la biopsia con aguja gruesa o también llamada corneal biopsy, propósito de esta va a ser obtener una muestra más grande de lo que es el tejido para hacer el examen histológico. Entonces, esta la utilizamos principalmente para extraer lo que es un cilindro de tejido y esta llevarlo a patología. También podemos hacer drenaje de quistes si es que encontrásemos un quiste, ¿no? A nivel de la glándula mamaria, con el propósito de que podamos eliminar este líquido acumulado en los quistes mamarios que podrían estar causando un dolor en el paciente. También nos puede servir para hacer el marcaje de lesiones, donde vamos a colocar un marcador en la lesión para facilitar su localización en exámenes futuros, ¿no? O antes de una cirugía para que nos ayude, ¿no? Donde entonces en este caso se inserta un pequeño marcador que es radio opaco o metal en la lesión y utilizamos la ecografía guiada para poder visualizarlas. Luego también pues, nos sirve para hacer inserción de catéteres, también para intervenciones terapéuticas, ¿no? Y bueno, estas serían las intervenciones ecoguiadas en patología mamaria principalmente. Y hablando sobre la integración de lo que es la elastografía y el intervencionismo en la práctica clínica, hablamos sobre para qué nos sirve, ¿no? Principalmente para la evaluación previa de una intervención, nos sirve para una guía en los procedimientos intervencionistas, para planificar y hacer el seguimiento a los tratamientos, principalmente en pacientes con cáncer, y la mejoría de la precisión diagnóstica y terapéutica. Y también nos va a ayudar en la optimización del manejo clínico. Entonces, siempre nos vendría bien hacer esta integración entre lo que es la elastografía y el intervencionismo en la práctica clínica, sobre todo en pacientes que llegan a tener este tipo de tumores en la glándula mamaria. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto a la clase del día de hoy. Soy la doctora Gabriela García. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacedmelos conocer por el chat. Gran cosa. Llegamos como cuando dice, ahí dice gracias. Acabamos de entrar y acaba de decir la profesora, bueno, eso es todo por el día del curso del día de hoy. Muchas gracias. Terminó lo único que escuchamos. Zoom siempre ha sido un peo. Sí. A mí me gusta que hace por Zoom. Porque siempre ha sido un peo. O sea que lo único que escuché, gracias. Después lo único que escuché, bueno, ha terminado la clase de hoy. Es lo único que escuché. ¿Ah? Bueno, veo que no hay dudas, preguntas. De todos modos, para los participantes que ingresaron tarde, tienen la clase grabada, se les puede pasar la clase grabada, material de estudio y material extra, las diapositivas de igual forma se les va a pasar, pueden comunicarse a los números que se encuentran en el chat. Una vez más, soy la doctora Gabriela García, un saludo desde La Paz, Bolivia, que tengan muy buenas noches.